El clérigo y el ánima inconfesa. En la Ciudad de México hay cientos de leyendas que se desarrollaron durante la época de la colonia, siglos XVII al siglo XIX. Una de ellas ocurrió en un lugar cercano al que hoy conocemos como La Lagunilla, en el centro de nuestra gigantesca capital mexicana, y fue dada a conocer por Artemio Arizpe. En la leyenda que narraremos a continuación, hubo decenas de testigos, lo que la hace importante, interesante y misteriosa. Pues sucedió así. Fue una noche oscura pero tranquila, en la cual el padre Agustín Aparicio se dirigía a una reunión con algunos de sus feligreses y amigos. En la zona todos conocían al predicador de la palabra de Dios, por lo que cuando se encontraban con él, le besaban la mano y le prometían donar cosas para los pobres. La calle era angosta y estaba empedrada, y no había más luz que la poca que reflejaba la luna. Él iba pensando en la reunión, ya que al jugar a las cartas apostaban, pero frecuentemente eran interrumpidos por las súplicas de los transeúntes. Siguió caminando y de pronto escuchó los pasos de alguien que le venía siguiendo. Los pasos eran apresurados, por lo que se inquietó. Por fin una voz masculina lo llamó. «Padre, disculpe». Él volteó la cabeza y vio a dos angustiados mancebos, por lo que respondió: «¿Qué le sucede?». Ellos le informaron que había una mujer moribunda cerca de ahí y que deseaba confesarse. Sin poner excusa alguna, el sacerdote les pidió que apresuraran el paso, pero ellos lo ayudaron a subir a una carreta que los esperaba y le indicaron al cochero que los llevara a la casa de la mujer moribunda, y así se hizo. Viajaron varias calles y al llegar a su destino le indicaron al padre dónde vivía la desafortunada. Lo ayudaron a bajar, tocaron y una persona de baja estatura, despeinada y con la cara agachada, les abrió la puerta. Esta señora llevaba una vela encendida y la ropa que vestía era muy vieja. El sacerdote detectó un olor nauseabundo. La mujer lo condujo hacia el interior y el cuarto donde se encontraba la moribunda. Esa señora le dio la vela al padre y los dejó solos. Según el relato, el padre ahí estaba en una cama con un lujoso vestido negro de terciopelo, de vellos bordados y una diadema de brillantes en la cabeza. Sin embargo, lo que más resaltaba era la belleza de su rostro y los cabellos rubios que se extendían sobre la almohada. Ella estaba llorando y le pidió al padre que se acercara. Él así lo hizo. Se arrodilló y sacó su rosario, y así como un pañuelo blanco, y empezó la confesión, y a cada instante sufría la mujer al contarle sus pecados, llorando por lo que él también sufría, y se lamentaba de tales acciones. Incluso llegó a derramar algunas lágrimas. El tiempo transcurrió, y poco a poco se le veía más tranquila, serena y resignada. Por lo último, el padre la liberó de todo pecado, dándole la absolución, y se despidió de ella, dándole un beso en la frente. Y cuando lo hizo, se percató de que ya estaba muerta, por lo que le habló a la señora que lo había conducido al cuarto. Como nadie le contestó, empezó a buscarla en otras habitaciones sombrías sin encontrarla. Muy contrariado entonces, salió a la calle para buscar a los dos mancebos, pero tampoco los encontró. En ese momento decidió regresar al interior de la casa, y cuando llegó a la puerta, ésta empezó a rechinar a la vez que se cerraba lenta pero firmemente. Él intentó detenerla y abrirla, pero no pudo, ya que la fuerza con la cual se cerró era increíble. A su vez, un grito de espantoso alarido salió de esa casa. Una voz hueca que hubiese puesto los cabellos de punta al más valiente, temeroso. El sacerdote se retiró del lugar para reunirse con sus amigos, con los que había quedado en verse. Pensativo y aterrado por lo sucedido, aceleró el paso en esas calles solitarias. Al llegar a la casa de la reunión, entró y se sentó. Los ahí presentes la empezaron a cuestionar sobre lo que le acontecía, a la vez que le dijeron burlonamente: «Padre, se perdió de una buena comida y de ricas botanas, pero ya sabemos que no vino temprano porque sabía que no iba a ganar. Pero no se preocupe». Sin embargo, el padre Agustín no respondía. Seguía pensando en lo que vio y padeció minutos antes. Cuando metió su mano a la bolsa, reaccionó
y se dio cuenta que le faltaba tanto el Santo Rosario como el pañuelo blanco. Hasta entonces contó todo a los jugadores. Como a la mayoría lo estimaba mucho, le pidieron que no se preocupara y que les dijese dónde había estado para que algunos mozos fueran a recoger sus pertenencias. Así lo hizo en tanto comenzó a comer. Los mozos enviados fueron y al llegar a la casa tocaron y preguntaron en las casas aledañas. Sin embargo, les decían que no sabían nada, por lo que decidieron regresar. Y al llegar a la reunión preguntaron al padre la ubicación exacta de la casa. Él les aseguró que la dirección que habían indicado era la correcta. Al tiempo que les dijo, ahí fue, si desean vamos. Y todos decidieron ir al día siguiente. Al amanecer se reunieron todos, incluido el sacerdote. Llegaron a la casa, tocaron, pero nadie les abrió. Y volvieron a insistir, diciéndole al padre que a lo mejor no era ahí. Él insistió y tocaron lo más duro posible, pero nadie les hizo caso, a excepción de un vecino. Un señor muy sencillo, de edad avanzada, quien les informó. ¡Ey, no insistan! En esta casa no vive nadie desde hace muchos años, por eso la cerraron fuertemente. Y les contó la siguiente historia. Hace algún tiempo, en esta propiedad se escucharon algunos ruidos. Mi esposa se asomó por la ventana y, aterrada, vio la casa en llamas y a una mujer vestida de terciopelo negro correr en el techo de un lado a otro, a la vez que salían alaridos de la casa. Este suceso impresionó mucho a mi esposa, haciéndola enfermar, y posteriormente murió de ello. Debido a la insistencia del padre Agustín, mandaron traer a un herrero, quien logró abrir la puerta para que todos entraran y efectivamente no había nadie. Penetraron en un cuarto que al padre le pareció conocido y de repente vio tirado su rosario y su pañuelo, quedando impresionados los presentes. De debajo de la cama salía un pedazo de terciopelo negro. Excavaron y encontraron el cadáver amarillento de una mujer, pero más aterrador fue que en su cabeza tenía una diadema con brillantes y en su cuerpo el vestido de terciopelo negro, con vellos bordados y cabello rubio, tal y como la habían descrito el padre Agustín, por lo que un escalofrío se apoderó de todos, al tiempo que se escuchaban sus rezos. Y más asombrados quedaron cuando voltearon a ver al sacerdote, ya que le empezó a salir espuma por la boca y a reírse con voz hueca. También se golpeaba contra todo lo que veía. El padre Agustín se había vuelto completamente loco. El ladrón del cementerio. Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de rancia estirpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores, que vivía sola en una gran casona que por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer de un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora su última voluntad, y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años de ese nuevo siglo XVII, y unos cuidadores que eran compadres, poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por pláticas baladíes con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una oscura noche de invierno en puntos beodos, decidieron sacar las cosas de valor que tuvieran ahí adentro. Así pues, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de sus dedos. Este, al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar sus fechorías en las tabernas y tugurios de mala muerte
en donde organizaban verdaderas orgías con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Pasó el tiempo y un día en que empezaba a caer la noche y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que se saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truán se lo había cortado para robarle un anillo, pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era el de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cavernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bergantes acobardados salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas situadas cerca del mismo cementerio, donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió, pero no bien había conciliado el sueño cuando entre su conciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho, y sintió helarse la sangre cuando la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón descubrió estupefacto al pie de su cama el horrible espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedir, le entregara su dedo y anillo. El desgraciado enterrador ladrón trató de huir, pero por más que lo intentaba, el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer, pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo y la cara con una expresión de terror, además del cabello blanco por el miedo que experimentó. La deuda. Nueva versión. Cuentan por ahí que si una persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse una deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron las principales calles de la ciudad. Este es el caso de lo que hoy conocemos como la calle de Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en este sitio se reunían los maleantes más temidos de entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual la taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según dicen, ahí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto maleantes tuviera en la taberna. Cierta noche, Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con gusto. Para llegar hasta el lugar tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra tuvieran enfrente, muestra de que el respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y le pidieron a Pedro que cerrara la ventana, pero éste se negó argumentando que disfrutaba los lamentos de los muertos, que eran como un coro para sus oídos y que de ellos vivía feliz.
Y no estaba tan equivocado, porque lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron del lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de los viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar, pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de 3 días ya celebraban su sepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba del rico hombre, y como era de esperarse, aquel fue enterrado con sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió el ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, a no ser porque en aquella ocasión su vecina lo sorprendió. Claramente el ladrón vio cómo la anciana lo observaba fijamente tras la ventana, llegando con esto a desatar su furia contra ella. En cuanto el día llegó, se presentó ante su puerta insultándola y advirtiéndole guardar silencio. Esa mujer tenía fama de ser bruja, y recordemos que en aquella época se castigaba a todas aquellas personas que se creían tenían pacto con el diablo. Pero tal vez la mujer se hubiera salvado de la Inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma del infierno, la enterrarían en el cementerio junto al viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en el momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada desafiante y después de unos segundos, ésta se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. Y en cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debía valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche estaba en el cementerio al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar su tumba, ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo que después de unas cuantas paladas ya estaba frente al valioso amuleto. Pedro tomó el amuleto y sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa, escuchó un terrible gemido. ¡Pedro! Parecía oírse en el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo y encendiendo una vela se asomó por la ventana para ver si podía ver algo. Pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en el lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse el lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver sobre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esta sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba paralizado y poco pudo hacer para recobrar las fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía. Tienes una deuda conmigo, dijo el espectro de la anciana. No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba. ¡No! ¡Tú estás muerta!, dijo con temor Pedro. He venido a cobrar la deuda. La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto y cuando las autoridades determinaron la causa de su deceso, se supo que había sido de un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues según se dice, a partir de esa noche se dejaron escuchar lamentos provenientes de un hombre, y minutos después de esto, se veía claramente que 2 sombras llegaban juntas al panteón y entrando juntos a una tumba en donde se suponía descansaba la anciana.